Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente de la palabra de Dios, la Biblia. Este es su hermano y amigo Rubén Baloco que le habla de aquí, del de los Estados Unidos, de Elizabeth, New Jersey. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de escudriñando las escrituras. El Señor mismo nos mandó y dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Muchos no pueden entender. Sin embargo, la misma naturaleza nos enseña que hay tres en uno. Por ejemplo, el huevo tiene cáscara, yema y clara. Y los tres componen un solo huevo. Es facilito de entender. Por eso para muchos les es difícil entender porque no tienen todavía esa sabiduría que Dios le da a aquella persona para que entienda. Sin embargo, el Señor mismo nos muestra por la misma naturaleza que sí puede resistir. También podemos ver el agua. El agua, usted pone un vaso de agua, le echa agua, lo pone en la nevera, se convierte en hielo. También podemos ver el vapor viene del agua y los tres son agua. En diferente fórmula, el hielo vino del agua, el vapor vino del agua, Jesucristo viene de Dios, el Espíritu viene de Dios y los tres componen un solo Dios. Es facilito también de entender. Ya le he dado dos ejemplos. Le voy a dar el más seguro que la Biblia nos puede explicar. En Génesis 1:26 dice, he aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dijo Dios. Dice, hagamos. Quiere decir que habló en plural. Y mucha gente dice, no, es que se refiere que él estaba con los ángeles. La Biblia cuando habla que los ángeles son creadores, nunca. Ahí se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imagínense que científicamente, para que no vayan a decir que uno interpreta la Biblia como uno quiere, científicamente el agua, la fórmula del agua es H2O. El hielo, el agua y el vapor tienen la misma fórmula, H2O. Bíblicamente y científicamente, los tres componen uno solo. También podemos ver en Génesis 3:22. Dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Sigue hablando en plural. El Padre es el creador y rey. El Hijo es salvador y Señor. El Espíritu Santo es consolador y ayudador, así como lo dice la Biblia. También podemos ver un punto muy importante que dicen en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Y es así, no, solamente Dios es uno. Nosotros no decimos que son tres dioses. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Jesucristo es Dios, que vino Dios encarnado y 100% Dios y 100% hombre. Y vinieron del Padre, así como el agua. El agua, así como el hielo vino del agua, así como el Espíritu Santo, los tres tienen diferentes funciones, pero los tres componen uno solo. Igualito que nosotros. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El problema es que en aquellos tiempos Jesucristo no había venido. Entonces no se puede hablar de la Trinidad. Nosotros que conocemos la palabra podemos ver que Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaban en diferentes maneras, pero la gente no lo entendía. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver fácilmente la Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya vino y nació. Porque Jesucristo vino, murió y resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y así poco a poco vamos viendo paso a paso lo que es la Trinidad. Por eso estoy dando ejemplos de nosotros mismos, que somos alma, cuerpo y espíritu. Y vamos a seguir hablando sobre eso.
Hay muchos que no creen, pero vamos a ir probando con la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, 11 dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero muchos judíos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Como dice en Juan 3:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. La mayoría no creyeron, pero muchos sí creyeron en él. Entonces Jesucristo dijo, bueno, si creen en mí, entonces van a ser mis discípulos. Por eso en el Nuevo Testamento vemos claramente la Trinidad, porque Jesucristo vino, nació, porque vemos al Espíritu Santo paso a paso, vamos a ir viendo, como dice en Juan capítulo 14, versículo 16. Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Entonces, en el Antiguo Testamento, los judíos no sabían de una Trinidad. Ellos sabían que solamente Dios es uno. Pero para nosotros, los de la gracia, ya Dios nos especifica y nos aclara que hay una Trinidad, que Dios se manifiesta en diferentes maneras. Sin embargo, nosotros podemos ver de que Dios es uno, no son tres dioses. En Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu que le dio vida a ese cuerpo que también vino con el alma. El espíritu y el alma son diferentes, como dice en Eclesiastés 12:7. Dice, he aquí que cuando la persona muere va al polvo y dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma es el que tiene los conocimientos, los sentidos, las emociones. Esa es la que tiene que darle cuenta a Dios. El espíritu es simplemente lo que le da fuerza, el regalo de Dios de vida. Por eso nosotros podemos decir que Dios es el único que da y quita la vida, porque Él es el dueño de la vida, porque Él es vida. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando Jesucristo vino y se manifestó en carne para salvarnos a nosotros, para traer las buenas nuevas de salvación, entonces Dios se manifestó de esa manera dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, como le dije ahora, en Santiago 2:26, el cuerpo sin el espíritu está muerto, está muerto. Entonces nosotros tenemos que saber de que eso es así. Vamos a ver lo que dice aquí en Génesis 35:18. Vamos a ver un caso muy importante. Raquel, la que era esposa de Jacob, dice que murió en Génesis 35:18 y dice que el alma se le salió. El alma. No está hablando del espíritu. También podemos ver otro caso en Primera de Reyes 17:22, que Elías oró por un niño que se había muerto, el hijo de la viuda, y dice que Dios escuchó su oración y el alma vino hacia el niño y el niño revivió. Por eso es que ahí vemos que en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque nosotros nos asemejamos a Dios. No es porque nosotros nos parezcamos a Él así físicamente, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, sino porque los tres son uno. Porque Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. El ser humano nació con inteligencia. Es la corona de toda la creación. Ahora podemos ver un caso también, como dice en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que el verbo es Dios y el Padre también es Dios. Entonces, podemos ver eso fácilmente porque Dios fácilmente, Él tiene el poder para que su espíritu salga y también se quede ahí, para que él pueda, el verbo se convirtió en carne, dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Fácilmente lo podemos ir viendo. En Juan 1:3 dice,
Nuestra comunión es en primera de Juan 1:3, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y vemos el Padre y al Hijo, que son diferentes. Son diferentes, no es que sea el mismo Dios, sino que tienen diferente función. Juan 10:30, Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús hablando con el Padre. Estoy hablando primeramente lo que es el Hijo y el Padre. Ahorita vamos a ir hablando lo que es el Espíritu Santo, los tres. Ahora vamos a ver algo muy importante en Filipenses 2:6. Dice que en cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios. Era igual a Dios. Cuando Jesucristo estuvo vivo aquí en la tierra, en Juan 17:5, mire lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ay, Dios mío. Ahí está aclarando y está confirmando lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo vuelvo a leer en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está para los que no creen en la Trinidad, para que crean que Dios se manifiesta en diferentes maneras. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que está confirmado en 1 de Juan. Ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de su majestad. En Hebreos 1:8 dice, y está hablando del Hijo, dice del Hijo así, tu trono, oh Dios, está hablando que Jesucristo es Dios de la Trinidad, tu trono, oh Dios. En Apocalipsis 3:21 estoy dando versículos probando, para no hablar mucho, sino probando por la palabra, de que la Trinidad sí existe. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estoy demostrando que el Padre y el Hijo son lo mismo. También podemos ver en Hechos 7:56, cuando vino Esteban y él empezó a hablar, la gente empezó a apedrearlo. Y él lleno del Espíritu Santo, él dice que estaba lleno del Espíritu Santo y dice que vio al Padre y vio al Hijo a la diestra del Padre. Y con esa presencia que tenía del Espíritu Santo, no sintió ni rencor ni dolor por las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque Dios es amor. Y entonces él mismo le dijo, Padre, perdónales este pecado. El que tiene a Dios perdona. El que tiene a Dios tiene misericordia. Porque la presencia de Dios hace que eso sienta. Apocalipsis 5, 6, 7. Estaba en pie un cordero como inmolado, y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. De este fue el que dijo el Juan el Bautista de Jesús. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, que es Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al Padre y al Hijo es lo mismo. Ahí está diciendo que se adore y se le da la gloria y la honra igualito. Por eso dice en Juan 14:16, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Está hablando, Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Ahí vemos los tres. O sea que estamos viendo ya la Trinidad, nos estamos metiendo en la Trinidad. También podemos ver en Mateo 28:19.
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos los tres. En Marcos 1, 9, 11 dice que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo vino y se posó aquí en el hombro de Jesucristo. Y escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ahí vemos los tres. Entonces, para que no tengan excusa que no, que eso no es verdad. Bueno, si usted no quiere creerlo, no lo crea. Dios no lo obliga a que no crea. Pero el que es de Dios, el que va a ser salvo, Dios va a hacer que crea. También podemos ir viendo en 1 Corintios 2, 10 al 12, como el Espíritu viene de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu Santo está con Dios y el Espíritu Santo escudriña lo de Dios y puede estar allá y puede estar aquí con nosotros y puede estar en todo lugar. Como dice en el Salmo 139, 7, dice que el Espíritu está en todo lugar. Si me fuere de tu presencia, ¿a dónde huiré? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si fuera al Seol, allí estás tú. Si fuera alrededor de los mares, allí estás tú. El Espíritu Santo está en todo lugar. Es el mismo Dios. El que no quiere entender lo que cómo van a ser tres dioses en uno. El Padre tiene su función, Jesucristo tiene su función, el Espíritu Santo tiene su función y los tres componen uno. Y se lo vuelvo a recalcar. Usted también es trino, tiene cuerpo, alma y espíritu. Con eso ya Dios le aclara todo. Como dijimos al principio, como por ejemplo del huevo, del agua y del vapor, los tres componen uno solo. Ahora vamos a ver en 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, 3. Ahí vemos los tres. En Juan 17, 21, Jesús orando al Padre le dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Nosotros, toda la iglesia, todos los que hemos aceptado a Jesucristo, somos un solo cuerpo, pero todos somos diferentes. Hay mujeres, niños, ancianos, hombres, hay de todo. Somos diferentes. Es como un hogar. Un hogar está el padre, la madre y el hijo, o los hijos, o la hija, como sea. Están los hijos, está el padre y la madre, pero el padre es diferente a la madre, el madre es diferente a los hijos respetan a sus padres. La Biblia dice que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo y Jesucristo glorifica al Padre. La Biblia habla de misterios que son revelados hasta que nosotros podamos entender. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, que hay misterios que solamente Dios los conoce, que son para Él solamente. Solamente sigamos viviendo una vida agradable a Dios. El que quiera creer, Dios no lo obliga a que crea. El que no quiera creer, Dios no lo obliga a que no crea. Pero lo único que yo sí sé es que Dios está manifestándose en cada persona por medio del Espíritu Santo para que crean por medio de su palabra. Porque el Espíritu Santo que tenemos hoy en día en el mundo, Dios está tratando con todo el mundo para que sean salvos. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que ninguno proceda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios respeta tu decisión. Este es un momento que ha llegado a ti para que vengas al Señor y le pidas perdón a Dios por medio de Jesucristo y que Él te va a guiar con tu Espíritu Santo. Por eso Jesucristo mismo dijo, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Dios te continúe bendiciendo, sigue adelante, sigue escudriñando las escrituras, porque por ella tenemos la vida eterna. Ahora, cuando venimos y aceptamos a Jesucristo,
no quiere decir que ya somos salvos ya porque lo aceptamos. No, no, no. Hay que seguir luchando y hay que seguir leyendo las escrituras, hay que seguir haciendo lo que Dios manda, pero Dios te ama grandemente. Dios nos ama grandemente a todos nosotros. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado. Soy un instrumento tuyo, tú nos usas como tú quieras. Tú hablas a las personas, Dios bendice a todos aquellos que nos están escuchando, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, tócalo, Señor, ábreles entendimiento, Padre Santo, ayúdalo, Señor, solamente te lo rogamos y te lo suplicamos, pero nosotros sabemos que ese es el trabajo tuyo, que tú estás queriendo que nadie se pierda, pero que tú respetas la decisión de cada cual. Bendícelos, ayúdalos, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo. Amén.